Saludos a todos desde la revista 1%. Y hablando de la revista 1%, en esta que está aquí, tengo bastantes artículos sobre el tema que voy a tratar hoy. Uno es una pregunta para ese movimiento que está ahí. Después, que ahora muy actual, la manipulación que ha habido con todos los sucesos en torno a este señor que ven ahí. Y por último, el tema de las escuelas, que es un debate que yo he propuesto hace rato aquí. La Junta Escolar de Miami-Dade no le ha hecho ningún caso porque es que no tienen argumentos contra esto. O sea, el sistema educacional que tienen aquí en las escuelas, que ha cambiado completamente las historias de los Estados Unidos en estos términos de racismo. Y vale la pena hablar de eso porque hay personas que con buena intención caen en esta manipulación. Antes de empezar, Defend Florida, siempre voy a dejar el link debajo de esta organización que está uniendo los patriotas de toda la Florida para que no se puedan hacer aquí ciertas cosas que quieren poner por la fuerza el gobierno federal, siempre y cuando sean cosas autoritarias o de totalitarismo que lesionen la libertad e independencia de decisiones que tienen los estados dentro de los Estados Unidos. Eso es Defend Florida. En el video que hice anterior de Arranca Limpia hablo algo, quiero que lo vean. Aprovecho para reiterarles los horarios. Este programa voy a salir todos los días a las 10 de la noche, me están mirando a las 10. Va a tener un corte más histórico, pero inevitablemente vamos a hablar de cosas actuales como ahora. Van a ver aquí. Pero siempre relacionándolo con el pasado, porque no, ya les he dicho, si no entiendes si no sabes y conoces bien lo que pasó, lo que ha pasado, cómo se fueron engranando ciertos mecanismos y cosas que llevan hoy a este globalismo que hay y a este poder por encima del gobierno oficial y a todas esas cosas que en algún momento hablaré. Si tú no sabes cómo se formó eso, no entiendes nada de lo que pasa ahora aquí en el presente y mucho menos te vas a poder explicar el futuro. El programa de las 9 se va a llamar Arranca Limpia, así voy a hacer más hincapié en cosas actuales. Y que va a ser después el noticiero de Carlos Ariñez de las 10, va a ser antes del programa de Alieski y Amelia, que va a tener este tipo de corte más histórico, pero actual también. Van a ser diferentes, pero se van a relacionar. Yo les hablaba, para entrar en el tema, de la agenda de la izquierda, de la división, de cómo nos dividen en grupos. Y en un video que sí les digo que lo pueden ver, que se llama Las 4 formas de dividirnos, que está unos cuantos videos atrás de hace unos días. Pero que en ese programa le dije que esas eran 4, pero que habían otras. Y ahora ha salido la del tema de los asiáticos, o sea, toda esta manipulación que en el video Arranca Limpia, los que lo vieron, los que están de las 9 de la noche, donde hablo de Marco Rubio, cómo se manipula, o sea, cómo Marco Rubio manipula a las personas, poniendo un Twitter donde está acusando al Partido Comunista Chino de ser una cosa muy mala, pero al mismo tiempo se está prestando a la agenda de los demócratas con otro tweet donde dice que todos los asiáticos son americanos. O sea, es una cosa que es cierta, porque es verdad que todos los asiáticos son americanos, los que estamos aquí todos somos americanos, pero se está prestando a la agenda de dividir a las personas, y eso lo que hace es manipular. Lo que pasa es que ya la gente aquí ha aprendido a pensar un poquito, y no se deja caer en estas cosas del senador Rubio, que al fin lo que está haciendo es prestándose a la agenda de los demócratas. Ya a él le tiré bastante fuego en Arranca Limpia, así que lo voy a dejar por ahora. Porque no es lo mismo manipulación, por ejemplo, en este ejemplo que les puse de Rubio, cuando habla mal del Partido Comunista Chino y después habla una cosa que se está prestando a la agenda de aquí, del Partido Demócrata. No, eso es una manipulación, pero no es lo mismo manipulación del lenguaje. Manipulación del lenguaje es otra cosa que le voy a dedicar programas aquí. Cuando, por ejemplo, tú dices al IRS, Servicio de Rentas Internas,
cuando es una policía política que le lleva el dinero por la fuerza aquí a las personas en los Estados Unidos, o sea, y le ponen el nombre de servicio, como si te estuvieran dando un servicio. Por cierto, ahora en los próximos días van a tener ese servicio, si no lo hacen antes de abril, que es el día que le encanta a los demócratas. Ese es el día de los republicanos patriotas, es el 4 de julio. El de los demócratas es el 15 de abril, que es donde le quitan todo el dinero a la gente para después poder hacer sus programas sociales. Ya le dije lo que es manipulación del lenguaje y la diferencia entre eso y manipulación. Voy a empezar ahora sobre el título que le puse al video, que todos lo han visto y se habrán preguntado el color violeta. Voy a coger aquí el centímetro para medir las palabras que digo, porque o me censuran aquí mismo en la plataforma o me acusan de racista en otro lugar. Entonces aquí tiene que estar uno midiendo para ver de dónde no se pasa. Siempre yo les recomiendo a ustedes ahora que usen el centímetro. Y a los que tengan la lengua larga, pues van a sufrir las consecuencias de la censura. Y creo que el centímetro, que lo estoy diciendo en sentido irónico, hay que tirarlo a la basura. Porque aquí no se puede callar uno lo que está pasando aquí. Así que el centímetro que sea para otro, yo lo digo en el tono de lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Desde luego, si digo un presidente de color blanco, me van a decir racista. Si digo que un presidente de color negro, me viran el argumento, me dicen racista. Si digo que el presidente es de color rojo, entonces lo mismo me acusan de comunista, porque el color rojo, que de republicano, porque también simboliza el color rojo. Y si digo que el presidente es azul, entonces me dicen que no, que si soy demócrata. O si digo que es verde, entonces que estoy defendiendo el medio ambiente. Y si digo que es amarillo, que estoy discriminando o estoy haciendo un racismo con los chinos. O sea que al final tú no puedes hablar aquí de nada sin que no te saquen por un lugar una cosa. Depende de que esté contra ti y te quiera virar el argumento. Por eso le puse de color violeta. A ver qué me van a decir. A lo mejor me sacan un calificativo racista para el color violeta. Pero todo esto sale de una pregunta que me hacen una de las personas que entra a comentarme en mis videos, que no tiene las mismas opiniones mías, o dice coincidir en unas, en otras no. Bueno, que por qué los republicanos nunca han nominado a un presidente negro. Bueno, nominado como partido no, pero de hecho sí ha habido candidatos negros. Ahora mismo hubo uno que fue, varios ha habido, porque estuvo este señor Herman Cain, no me acuerdo bien, sí, y ahora estuvo el doctor Ben Carson, candidato a la presidencia por el Partido Republicano. O sea, no sé hasta dónde la pregunta es válida, porque entonces me viene a la mente que Colin Powell estuvo aquí en una jerarquía altísima. Me viene a la mente en una administración republicana, que fue la de Bush, me viene a la mente Condoleezza Rice, y varios más. O sea, podría hacer una lista de la cantidad de negros que han ocupado aquí cargos relevantes dentro de administraciones republicanas. Ahora no, el problema es que no han nominado a un presidente. O sea, todavía no veo el argumento. O sea, el hecho de que tú nomines a un presidente, o sea, el hecho de que los demócratas hayan nominado a uno, los hace menos racistas que los republicanos, o el hecho de que los republicanos no lo hayan nominado los hace más racistas que los demócratas. O sea, todavía no veo el argumento, teniendo en cuenta la cantidad de negros que han ocupado posiciones aquí en administraciones republicanas. Pero sí podría yo hablar del primer senador negro que hubo aquí. Y de eso sí se puede hablar. ¿Por qué? Porque era un tiempo diferente, completamente diferente. Tiempo de la esclavitud. Tiempo de la esclavitud, los negros eran esclavos. Habían muchos negros libres, en el norte sobre todo, pero también en el sur, menos, que tenían esclavos. O sea, aquí vamos a hablar ya de la primera manipulación, que te presentan el problema racial como un problema del hombre blanco contra el negro, cuando hubo infinidad de negros aquí que tenían esclavos, que lo primero que hacían muchas veces cuando recibían su libertad era comprarse un esclavo negro igual, aquí. Pero sí, el caso de Irán Rebels en 1870 es llamativo. ¿Por qué? Porque aquí se produjo la abolición de la esclavitud en 1865 y en 1868 se hace la enmienda que le da
a los ciudadanos negros derecho a votar en los Estados Unidos en las elecciones. Por cierto, en esas primeras elecciones la inmensa mayoría de los negros votó por Ulises Grande, republicano, porque los republicanos le habían dado la libertad a los negros en una guerra que ahora los demócratas están pidiendo compensaciones para los negros por el sufrimiento que tuvieron por ser esclavos, y no veo que estén pidiendo compensaciones por los miles y miles de blancos que murieron en esa guerra para liberar a los negros. O sea, los blancos del norte que fueron a esa guerra para liberarlos, entre otras cosas, porque esa no fue la única causa de la guerra, pero murieron para liberarlos. Y en cuanto se acabó la guerra, los liberaron. O sea, ¿de dónde salió la intención de liberar a los negros? En primer lugar, bueno, era el Partido Republicano. Yo tengo los videos aquí de racismo. Son 5, y los tengo al principio, déjame ver cómo, porque las personas, y eso sí tienen fotos y tienen información, porque aquí al final estoy hablando yo solo, y es como si fuera una estación de radio, con la diferencia de que me están viendo. Pero yo vuelvo a la pregunta, el hecho de que hayan nominado a un presidente negro, los demócratas, ¿los hace menos racistas que a los republicanos? O sea, ¿eso indica algo? No sé, yo le puedo hablar de que ese presidente que fue 8 años presidente, ahora voy a traer el centímetro, pues capaz de que si digo el nombre aquí me tumben el video, que fue 8 años presidente, Barack, él inició su campaña presidencial en casa de Bill Ayers. Bueno, se lo pueden buscar a ver si es como yo lo digo o no es como yo lo digo. ¿Quién era Bill Ayers? Bueno, Bill Ayers, que creo que ahora ya está retirado, fue un profesor, respetado profesor universitario aquí por muchos años. Pero ¿quién era en los años 70? Bueno, era un terrorista de un movimiento que se llamaba los Weather Underground, que se dedicaba a poner bombas aquí en los Estados Unidos porque estaban en desacuerdo con el capitalismo y con las injusticias que habían aquí, una serie de cosas. Incluso creo que una de sus novias, o su novia en ese momento, le explotó uno de esos artefactos encima y le ocasionó la muerte. Ese era Bill Ayers, y ahí inició este señor Barack su campaña presidencial, como su inicio a la carrera a la Casa Blanca. Pero no solamente eso, sino que cuando él llega ahí a la Casa Blanca en el 2008, había un senador llamado Robert Byrd, que era el líder de los demócratas, de la mayoría incluso demócratas, porque ganaron el Senado, en el Senado, Robert Byrd, que llevaba ahí muchísimos años, y este hombre era un miembro reclutador del Ku Klux Klan en los años 50, bien activo. No era un miembro del Ku Klux Klan como miembro apuntado, como me puedo apuntar yo ahora en Defense Florida, y no ser un líder, no. Era líder dentro de la organización. Después de eso ya dejó la organización, pero en 1964 fue uno de los senadores que dio un discurso ahí, su discurso duró 14 horas, el famoso filibuster del que están hablando ahora, para oponerse a la ley de derechos civiles por la que estaba luchando Martin Luther King. Robert Byrd dio un discurso ahí de 14 horas contra la ley. Todavía en el 2010 estaba ahí, porque se murió ahí con 93 años, de líder de los demócratas en el Senado. Ahora, en el 2008, cuando el presidente Barack llegó ahí, ¿por qué no votó de ahí a Robert Byrd? No, porque eso había sido hace muchos años, que él era miembro del Ku Klux Klan, en los años 50. Y después, en 1964, cuando dio el discurso de 14 horas para que no se le dieran derechos a los negros aquí en los Estados Unidos, en el sur, que los tenían pisoteados, bueno, también eso pasó hace muchos años. Bueno, ¿y por qué cuando dio el discurso y vino la ley de derechos civiles y con esa pasadito que tenía de unos años atrás, por qué no tuvo la vergüenza de renunciar al Senado? Porque me dicen ahora que pasó hace muchos años. Bueno, primeramente en 2010, cuando murió, no hace tantos años. Estaba ahí de presidente, quien yo le digo. Pero en 1964, ubíquense, cuando se hace la ley de derechos civiles y se aprueba, después que días antes él dio un discurso ahí de 14 horas hablando contra la ley, y siendo miembro del Ku Klux Klan en los años 50, o sea, ahí en 1964 o en el 65, ¿por qué el Partido Demócrata no le pidió que renunciara? Y lo tuvo en el Senado hasta el 2010 y después lo convirtió en su líder en el Senado. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente negro cuando llegó ahí con relación a Robert Byrd?
El hecho de que él haya llegado ahí lo hace a él menos racista. No, lo que hace menos racista es a todo el pueblo de los Estados Unidos que lo eligió presidente y después lo volvió a reelegir en el 2002. O sea, ¿hasta cuándo van a estar con el discurso de racismo, de que si los republicanos no nominan a un negro de presidente, cuando aquí todos somos creados iguales, todos tenemos iguales oportunidades? Lo único que tienen es un discurso divisorio, porque por supuesto todos somos seres humanos. Así me escribieron hoy, no, que los negros son seres humanos. ¿Y quién ha dicho que no son seres humanos? Bueno, sí, hubo quien dijo que no eran seres humanos. Los demócratas, antes de la guerra de secesión, decían que eran propiedad. Y fueron a la Corte Suprema, que está el caso famoso de Scott, el apellido Scott, señor negro que fue a la Corte Suprema a tratar de ser libre en términos legales. Y la Corte Suprema decidió que él era propiedad y que no era una persona. Esto creo que fue, siempre me falla la memoria, 1854 creo que fue. Que de hecho hizo toda, o sea, prácticamente legalizó la esclavitud en el norte también, porque si a un demócrata de estos esclavistas de sur se le escapaba un negro buscando su libertad, que iba al norte normalmente para que no lo persiguieran, entonces ese dueño, ese propietario, tenía derecho a ir ahí a buscarlo al norte y traerlo de vuelta a su casa. O sea, de que los negros no eran seres humanos, no eran personas, sí, pero eso fue hace muchos años cuando los demócratas lo dijeron antes de la guerra. Y lo siguieron manteniendo 100 años después de la guerra porque tenían las leyes de segregación de Jim Crow. Estoy hablando de 100 años, hasta 1964, por favor. Entonces, ¿cuándo van a pedir disculpas por eso? Para que ahora me digan, no, pero que cuando los republicanos van a nominar a un presidente negro. No, la respuesta a eso es la siguiente. Primero, que los demócratas pidan disculpas por lo que le hicieron a los negros durante casi 200 años. Número uno. Y en segundo, sí, habría que achacarle a los republicanos, después de la guerra, que no intervinieron en ese racismo cruel y despiadado que tenían los demócratas en todos los estados del sur, donde todos los gobernadores eran demócratas, los jueces eran demócratas, donde linchaban negros, donde había Ku Klux Klan, donde estaban las leyes de segregación, que no podía un negro tomar agua en el mismo lugar que un blanco hasta los años 60 estuvieron linchando negros en el sur de los Estados Unidos. Y aquí mismo donde yo vivo, en la Florida, en Fort Lauderdale, lincharon a varios de ellos, incluso uno muy notorio en 1935 creo que fue, cuando tenía el presidente Roosevelt, demócrata, una ley anti-linchamiento para que no se pudiera seguir linchando negros en las manos. Y él no quiso mirarla porque se iba a enemistar con sus amigos demócratas del sur, y le dio de lado. Y en los mismos días que le dio de lado, parece que Dios mandó algo, porque Dios existe, aunque ustedes no lo crean, y lincharon otro negro en el sur, ahí en Fort Lauderdale. Y él siguió dándole de lado, porque en ese momento, bueno, había prensa todavía, salió en el periódico, en muchísimos periódicos, y no se hizo nada, y nunca se pasó una ley anti-linchamiento. Siguieron linchando negros impunemente en el sur de los Estados Unidos, y hay más de 3.000 y pico de linchamientos documentados. Y si hay más de 3.000 y pico de linchamientos documentados, ¿cómo me van a decir ahora que la vida de este señor importa? Por supuesto que importa, pero la de los 3.000 y pico de linchados negros, esas no importan, esas no tienen nada que ver. Y la de todos los abortos que tienen, con esta propaganda que hay, que no me quiero meter en el tema del aborto, para que las mujeres aborten, que no sé si saben que la inmensa mayoría de esos abortos, en proporción, a pesar de la proporción de población que hay, que solamente es el 15%, de la raza negra en población con relación a la población total de los Estados Unidos, pero cuando usted ve el número de abortos de las mujeres de raza negra es alarmante, y eso es producto de la propaganda contra esos seres humanos, porque no quieren que nazcan. O sea, ahí no, esas vidas no importan, ahí no, el racismo no, esa parte es como el centímetro, ahí para allá no hay racismo, pero hay racismo en el lado que ellos dicen que hay racismo. Así que cuando vengan a hablarme de que si no hay un presidente negro en el lado republicano, el argumento siempre va a ser el mismo. Aquí no tiene que haber un presidente de ningún color, porque aquí tiene que haber un presidente americano
y que sea el hombre más capacitado para eso. Si el que está ahí ahora, por ejemplo, es un blanco que no se puede ni parar, no está capacitado para eso y es bastante blanco. Y no es porque sea demócrata, sencillamente es porque no tiene capacidades mentales ni físicas para estar ahí. Y eso no les incomoda. No, el problema es que los republicanos no han nominado a un negro. Y ya he dicho aquí, lo he dicho muchas veces públicamente, que aquí está el coronel Allen West, que el día que se proponga para presidente, yo voto por él. ¿Y de qué color es Allen West? Bueno, vayan a buscar a ver de qué color es. No tiene nada que ver el color, todos somos americanos. Aquí no tiene que haber ni un presidente negro en la Casa Blanca, ni un jugador blanco en un equipo de baloncesto, porque esté lleno de negros que son los mejores. O sea, esa terminología de diferenciar si un presidente es de tal color o de otro es socialista, es una cosa de la izquierda. Y hay personas aquí que tienen en su cabeza concepciones que son típicas de la izquierda y del socialismo y no lo saben. O sea, incluso a muchos de ellos cuando tú le dices que son socialistas te dicen no, yo no soy socialista, yo no tengo ese tipo de opinión. No, es que son ideas socialistas. Porque aquí lo que hay es, cuando aquí se hizo la revolución en 1776 y la constitución después ya se le dio forma en 1787, nosotros nos diferenciamos del sentido de la monarquía, donde había un rey por sucesión, que era lo que había en las principales potencias europeas. Y aquí se puso la soberanía en el individuo, no importa su condición. ¿Qué pasa? Que eso sí es cierto, en aquel momento tuvo dos manchas, diría yo. Una, de la que se habla mucho, que es que los negros eran esclavos, no se consideraban personas. O sea, todos hemos creado iguales, y voy a hablar de eso en otro video, pero los negros no eran personas, hasta que tuvo que venir una guerra. Y la otra mancha que tuvo fue la incluso de las mujeres, que no se le permitía votar. O sea, si todos somos creados iguales, porque las mujeres no podían votar. Y cuando se le dio la libertad a los negros, en 1865 pudieron votar en 1868. Sí, votaban los negros, pero las mujeres negras no podían votar. Bueno, y las blancas tampoco, en eso estaban iguales. No pueden hablar ahí de discriminación racial, sino en torno a los sexos, que también estaba mal. Pero a esta altura de la película, como digo yo, venir con el discurso ese de que por el hecho de que no hayas nominado un presidente negro, no seas o eres más racista que otro, eso es caer en toda la agenda divisoria de los socialistas, que nos quieren dividir en grupos y en castas, como si fuera la India, que había una sociedad dividida en castas. Estaban los suras y estaban los militares, o sea, las 4 grandes castas de la India, como si eso fuera aquí. Aquí no, porque aquí han encontrado incluso más lugares donde dividirnos. Así que aquí puede haber un presidente republicano de cualquier color, mientras que sea el mejor, el más capacitado, y no sea un globalista, y no sea un republicano reino o un republicano de centro izquierda, que es lo que abunda aquí. Y por eso yo en la revista 1% le digo siempre, no vayan a la izquierda.